La transferencia de calor es aquel intercambio de energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo a distintas temperaturas, debido a que el calor puede ser transferido mediante conducción, convección y radiación. Los equipos de transferencia de calor o intercambiadores de calor son un dispositivo diseñado para recuperar de manera eficiente el calor entre dos corrientes o fluidos de un proceso. Vamos a realizar un intercambiador de calor. La finalidad de un intercambiador de calor es llegar a un equilibrio de temperaturas, en este caso va a ser de agua fría y agua caliente a través de un material conductor de calor a uno que lo conduce. El material que necesitaremos es un tubo de cobre de 60 centímetros de 3/4, un tubo de PVC de 1 pulgada, dos adaptadores de 3/4 a 1 pulgada y dos coples igual de PVC en forma de T, dos T's de cobre, cinta de aislar, cinta de teflón, un termómetro para medir las temperaturas, agua caliente y agua fría. Para armar el intercambiador de calor necesitamos introducir el tubo de cobre en el tubo de PVC, poner el cople con su adaptador, de esta manera. Esta va a ser la salida, por lo que tiene que estar viendo hacia abajo. Tenemos que poner el adaptador el codo 90 grados igual hacia abajo porque es una salida, y lo mismo del otro lado, nada más que yendo hacia arriba, ya que esta va a ser su entrada. Y al final aquí está la entrada y aquí está la salida. Bueno, el termómetro que yo estoy utilizando es un termómetro clínico. Su rango de medición no es tan amplio como un industrial, solo mide de 37 grados a 42.9. Entonces, midiendo la temperatura del agua caliente, yo la tengo un poco más arriba de 42 grados. (42.1) y la temperatura del agua no me la va a detectar porque está a menos de 37 grados. Entonces nos va a aparecer esta marca que significa que la temperatura es más baja de los 37 grados. Esta va a ser el agua fría. Aquí por esta entrada se le va a echar el agua fría y acá el agua caliente para que suceda el intercambio de calor. Esta salida y este recipiente contiene el agua fría porque se metió de este lado del tubo. El tubo de cobre se le metió el agua caliente, entonces el agua caliente es esta. Pasó de los 42.2 grados a de hecho ya no está midiendo porque la temperatura bajó muchísimo, ya hay un equilibrio y lo voy a demostrar con ya que la temperatura baja más de los 27 grados. Y también está en lo mismo, marca lo mismo, entonces podemos comprobar que este intercambiador de calor sí funciona. Una mezcla de una reacción con calor específico igual a 3.18 kJ sobre kilogramos por Kelvin fluye a una velocidad de 2500 kg/h
y se debe enfriar de 365 Kelvin a 300.5 Kelvin. Se dispone de agua de enfriamiento a 204.4 Kelvin con velocidad de flujo de 1250 kg/h. El valor general de la energía interna es 702 watts sobre metros cuadrados por Kelvin. Los datos que nos da el problema para la mezcla de reacción son la temperatura de entrada y salida de flujo caliente, el calor específico y la velocidad de flujo de la mezcla. Para el agua de enfriamiento tenemos la temperatura de enfriamiento y velocidad del flujo. El primer inciso nos pide calcular la temperatura de salida del agua y el área del intercambiador de calor operando a contracorriente. Lo primero que debemos hacer es determinar el calor específico. Este debería ser a 204.4 Kelvin, pero como no está en la tabla vamos a tomar el valor de 273.2 Kelvin o 0 grados centígrados, ya que no tiene caso interpolar. Entonces el calor específico a 273.2 Kelvin es 4.229 kJ sobre kilogramos por Kelvin. Posteriormente debemos obtener el calor, que es igual a la velocidad del flujo de la mezcla por el calor específico por la resta de la temperatura de entrada del flujo caliente menos la temperatura de salida del flujo caliente. Esto nos da 512.775 kJ/h. Teniendo esto, podemos determinar la temperatura de salida del agua, que es igual al calor dividido entre la multiplicación de la velocidad del flujo del agua por el calor específico a 273.2 Kelvin. Todo esto más la temperatura de enfriamiento del agua, lo que nos da 301.40 Kelvin. Para el área, primero debemos determinar delta T1 y delta T2. Delta T1 se obtiene al restar la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Nos da un valor de 63.59. Para delta T2 restamos a la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Nos da un valor de 96.1. Ahora podemos calcular delta TL, que es igual a la resta de delta T2 menos delta T1 dividida entre el logaritmo natural de la división de delta T2 entre delta T1. Nos da un valor de 78.734 Kelvin. Para la energía interna del sistema debemos convertir los watts sobre metros cuadrados por Kelvin a kilojoules sobre hora por metros cuadrados por Kelvin, y la conversión nos queda de esta manera. Ahora sí podemos calcular el área. Esta es igual al calor entre la multiplicación de la energía interna por delta TL. Entonces el área es igual a 2.577 metros cuadrados. El inciso B nos pide repetir el área para flujo en paralelo. De igual manera, primero debemos determinar delta T1 y delta T2. Delta T1 es igual a la temperatura de entrada del flujo caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Esto es igual a 160.6. Delta T2 es igual a la temperatura de salida del flujo frío menos la temperatura de salida del fluido caliente. Esto es igual a 0.901. Delta TL es igual a la resta de delta T2 menos delta T1 dividida entre el logaritmo natural de la división de delta T2 entre delta T1. Nos da como resultado 30.815 Kelvin. El valor de U es el mismo. Y ahora el área, que esta es igual al calor dividido entre la multiplicación de U por delta TL. El resultado es 6.584 metros cuadrados. El área en paralelo es mayor que la de contracorriente. Esto se debe a que la contracorriente produce fuerzas impulsoras de temperatura de más consideración, razón por la cual se prefiere sobre el flujo paralelo.